Bienvenidos y bienvenidas a la primera semana de este nuevo año 2023. Publicado el calendario FADA de carreras para esta temporada. Desde febrero 25 y 26, que madrugará el Rally Zaragoza y el karting en Motorland con el Campeonato Valenciano, hasta noviembre, que terminará la temporada con el autocross de Aguaviva. En medio estarán la baja, pruebas del Campeonato de España de karting en Zuera y Motorland, de autocross en Splus y de rallies de tierra con el Cierzo todoterreno. Habrá pruebas europeas de karting KZ y Euroseries IAME de karting y dos citas del Le Mans Series en Motorland. En la entrevista visitamos a Fernando Villaro, bicampeón de Aragón de Slalom en 2020 y 2022. La web de la FADA también cambia de look. Nosotros hemos quitado cuadritos y la FADA le ha dado más colorido y más imágenes. Hablando de FADA, el mítico Paco Arnal se está dejando las cejas para preparar el anuario 2022 de automovilismo aragonés, en edición impresa, algo que debemos tener todos en nuestra biblioteca de carreras. Cuando veáis este sumario, nuestro ostense Temis López estará copilotando la sexta etapa del Dakar entre dos poblaciones que no me atrevo a pronunciar, en una especial de 467 kilómetros, y nos quejamos de tramos largos, con un enlace de 409, casi 900 kilómetros entre pecho y espalda. Desde la grada vuelvo a reflexionar esta semana, después de los jolgorios navideños, y vuelvo a insistir sobre el tema de las disciplinas de promoción, y si no queréis leerlo, ya sabéis que lo tenéis en podcast. Algunos ya sabéis que cierro la web de cine que abrí hace 11 años en butacadecine.com, pero como sigo teniendo la colección de más de 6.000 pelis, iré colgando en la sección de cine una película semanal. Hoy una de las candidatas al Goya de Mejor Película 2022, Mediterráneo, una interesante cinta dirigida por Marcel Barrena. Y nos vemos en la gala de premiados en la temporada 2022, el 11 de febrero, en Zaragoza, para aplaudir hasta que nos quedemos sin manos. Se lo han ganado todos y todas. Un abrazo. ¡Feliz noche de Reyes! Adiós.